Seguíamos, estaba interesante, estábamos hablando de el impacto de la llegada española a Tultitlán. Pues seguimos escuchándolo porque estaba totalmente interesante. Íbamos en que pues unos güeyes atacaban allá al centro del Distrito Federal y no, estaba padre. Yo ya me lo estaba imaginando, hasta para hacer una película. Bueno, nos quedamos en que los españoles destruyen y conquistan la Ciudad de México, Tenochtitlan, porque era el centro de poder más importante en el centro de México. Ahí mismo, por ejemplo, en la época azteca, en el mero centro, donde ahora es el Zócalo, ahí estaba el Templo Mayor y todos los demás templos de Tlaloc, de Tezcatlipoca, de Coatlicue, el juego de pelota. Y a un lado estaban los palacios de los gobernantes, el de Moctezuma, el de Azayacatl, las casas de gobierno. Es decir, había un gobierno centralizado ahí en todos los aspectos, religioso, militar y civil. Entonces los españoles sustituyen todo eso e imponen su nuevo sistema. Por eso es que en el centro está el Palacio Nacional, que es la sede del gobierno civil, desde la época virreinal. Está la catedral, porque es la sede del poder religioso, y el Palacio del Ayuntamiento, porque es la sede del gobierno de la ciudad. Por eso es que los españoles toman el centro como centro de la nueva ciudad. Y a partir de ahí empiezan a establecer pues diferentes instituciones. El cabildo de la ciudad, decíamos que primero se establecieron en Coyoacán, porque la ciudad estaba muy destruida. En lo que demolían, reconstruían, limpiaban la ciudad, estuvieron 3 años en Coyoacán, de 1521 a 1524. Incluso se conservan, decíamos, las actas de cabildo del primer ayuntamiento desde 1524, o sea, apenas 3 años después de la conquista, ya estaban estableciendo las instituciones de gobierno español. En 1525 llegan los primeros frailes franciscanos y empieza la evangelización, también apenas 4 años después de la conquista, muy rápido. En unos años después, en 1536, se establece la universidad, que es el antecedente de la UNAM. En aquel tiempo se conocía como la Real y Pontificia Universidad de México. Con el paso del tiempo cambió su nombre, pero ese es el antecedente, y fue desde 1536. En 1539 ya había una primera imprenta, es decir, al inicio pues todos los libros que necesitaban los españoles, fueran funcionarios públicos o religiosos, los tenían que traer de Europa. Pero al establecer la imprenta empiezan ya a producir libros aquí. Sobre todo al inicio fueron para evangelizar, catecismos, confesionarios, pero además los frailes, para poder evangelizar, tuvieron que aprender las lenguas indígenas. Entonces publican, por ejemplo, confesionarios en lengua náhuatl, o diccionarios español otomí o español mazahua. Entonces ellos se vieron en la necesidad de aprender esas lenguas indígenas. Pero en muy pocos años van haciendo esos cambios. Al mismo tiempo, por ejemplo, partiendo desde la Ciudad de México, los franciscanos, dominicos y agustinos, que fueron las primeras órdenes religiosas en llegar, empiezan a establecer conventos e iglesias en los pueblos del alrededor, Tacuba, Azcapotzalco, Cuautitlán, Tultitlán, y empiezan a poner los nombres de santos a los pueblos, pero no borraron los nombres originales indígenas, sino que los hicieron ahora con nombres combinados. Por ejemplo, Tultitlán se llamó San Lorenzo Tultitlán en aquel tiempo. Cuautitlán era San Buenaventura Cuautitlán. Entonces, de alguna manera respetaban parte de esa cultura indígena. Los nombres de los pueblos no se borraron desde ese momento, ¿no? Obviamente quien respetaba esos nombres eran los frailes, ¿no? No los españoles. Bueno, frailes españoles, pero no los guerrilleros o no los soldados, sino los frailes eran los que respetaban. Yo creo que le daban su lugar también. Sí, la formación de los frailes pues era muy humanista.
Incluso en muchas ocasiones, y hay documentos de esto, los frailes se quejaban de las autoridades civiles españolas porque eran muy abusivas con los indígenas. En muchos pueblos pasaba que los frailes defendían a los indígenas de los abusos españoles. Y bueno, como en ese tiempo muchos de los conquistadores venían con la idea de encontrar el oro y todas esas riquezas, al llegar aquí vieron que no era tal, no había esas cantidades que imaginaban, ¿no? Entonces el gobierno español se vio en la necesidad de encontrar otra manera de cómo pagar los servicios por la conquista y establecieron lo que se llamó las encomiendas. Esto consistía en que a algún español que participó en la conquista le encomendaban un pueblo, es decir, él tenía que ver porque ese pueblo fuera evangelizado. Tenía que ver que se construyera una iglesia, pero a cambio también tenía el derecho de que los vecinos de ese pueblo cada día le mandaran, por ejemplo, 8 o 10 indígenas para trabajar en su casa, y cada determinado tiempo le pagaran una cantidad fuera en dinero o en especie, tortillas, gallinas, pastura para sus caballos, leña, y los indios de servicio. Entonces fue la manera de pago, se puede decir, que el gobierno tuvo que idear por la falta del oro que buscaba, ¿no? Fue de esa manera. Y esos encomenderos son los que propiciaban muchos abusos. Querían cobrar de más o querían que los indígenas que le trabajaban llevaran la leña y la pastura a su casa en la Ciudad de México cuando él estaba allá, no necesariamente en el pueblo. Muchas veces tenían 2 casas, una en el pueblo encomendado y otra en la ciudad. Entonces se tenía que llegar a acuerdos hasta qué distancia llevaban gratuito y a partir de cuánto tenía que pagar ese traslado, ¿no? Incluso hay un caso que está documentado también con el alcalde mayor de Cuautitlán, que se llamó Juan Suárez de Peralta. Esto fue en 1565, que les mandó hacer unas piezas de barro a los indígenas alfareros de Cuautitlán, muchos platos, jarros, ollas, diferentes piezas, porque iba a tener una gran fiesta, y después no se los pagó. Entonces los indígenas se quejan, pero para comprobar hicieron un códice, y ahí dibujaron la cantidad de piezas que hicieron y no les pagaron, ¿no? Se conoce como el Códice de los Alfareros de Cuautitlán. Entonces, esos abusos pues se dieron sobre todo con los encomenderos, ¿no? También otra cosa que cambió, por ejemplo, la forma de gobierno. En los pueblos como en Tultitlán, en la época tepaneca en este caso, había un tlatoani que era pues, como el jefe del lugar, ¿no? Y normalmente descendían de una familia, de un linaje muy antiguo que tenía ciertos privilegios. Cuando llegaron los españoles, el tlatoani de Tultitlán se llamaba Citlalcohuatl, pero esto fue en la época de la conquista. Este Citlalcohuatl murió de viruela, igual que Cuitláhuac, el tlatoani de México. Entonces, igual cuando nos han enseñado en la escuela ese hecho, que gobernaba Moctezuma, durante la conquista él muere y sube al trono Cuitláhuac, pero duró solo 80 días porque murió de viruela, y luego sube Cuauhtémoc. Pues en el caso de Tultitlán, el tlatoani que estaba también murió de viruela, y la viruela pues fue traída al parecer por un esclavo que traían los españoles. Aquí se propagó muy rápido porque como era una enfermedad desconocida, pues no había resistencia hacia esa epidemia, ¿no? Entonces aquí se dio ese caso también, ¿no? Y bueno, una vez que se establece el gobierno español, en los pueblos durante un tiempo siguieron gobernando los descendientes de esos tlatoanis. Por ejemplo, en Tultitlán, a mediados del siglo XVI, estaba Jerónimo de los Ángeles Mazacihuatl,
que era un descendiente de los tlatoanes. Él era quien gobernaba aquí. Pero al mismo tiempo estaba el alcalde mayor de Tacuba, que era español. Entonces era como una especie de gobierno duplicado. Por un lado las autoridades españolas y por otro la autoridad indígena en el pueblo. Cada una tenía delimitadas sus funciones. El indígena que gobernaba, por ejemplo, se encargaba de organizar las fiestas religiosas, de recolectar el tributo para el encomendero. Y ya los casos penales, por ejemplo, se encargaba el alcalde mayor español, ya juicios y cosas de ese tipo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues los frailes que estaban evangelizando. En el caso de Tultitlán fueron los franciscanos. Ellos debieron ser quienes dirigieron la obra, primero, de demoler las pirámides que había, porque pues, les interesaba evangelizar. En los lugares donde estaban los centros ceremoniales, demolieron y ahí mismo construyeron las iglesias, como es el caso de la parroquia de Tultitlán. Que antes, que no era no era San Antonio, sino era San Lorenzo. Sí, aquí sí se ha comprobado el hecho de que se conservan restos por lo menos de 3 o 4 pirámides debajo de la iglesia. Y igual como ese era el centro de poder indígena, ahí demolieron y construyeron la iglesia católica en el mismo lugar. Era como sustituir a los dioses antiguos por los nuevos, pero en el mismo lugar que ya era reconocido desde hacía siglos. ¿En qué año fue, perdón? La construcción de la iglesia. Bueno, tiene varias etapas constructivas. Por lo que se ha visto, al parecer, primero hubo una capilla abierta. Este es un tipo de capillas que se establecieron en México y las idearon los frailes, porque la religión indígena era a cielo abierto. En la pirámide encima estaba el templo y el ídolo, los sacerdotes estaban ahí, pero todo el pueblo estaba en la parte de abajo, en la plaza, veían desde fuera toda la ceremonia. Entonces, cuando los españoles empezaron a construir las iglesias, que eran espacios cerrados muy grandes, pues a los indígenas les daba miedo porque no conocían construcciones de ese tipo. Entonces lo que hicieron fue inventar las capillas abiertas, que eran unas capillas que podían ser de un arco, de 3 o de 5, muy anchas, pero poco profundas, porque solamente en el arco del centro estaba en el interior el altar, y toda la gente estaba afuera, viendo a través de esos arcos abiertos. Por eso las llamaron así. En la parroquia de Tultitlán se conservan 4 arcos empotrados en uno de los muros, que al parecer fueron parte de la capilla abierta, que se debió construir por el año 1540 más o menos. O sea, apenas 19, 20 años después de la conquista. Sí, al parecer demolieron parte de la pirámide, quedó una especie de plataforma y encima construyeron la capilla abierta. Tenía su espalda hacia el lado norte y los arcos abiertos hacia el lado sur. Esto debió ser porque como quedaba en alto y aquí los vientos dominantes vienen de norte a sur, era para proteger del viento. Esa fue la primera etapa, se puede decir. Tiempo después cegaron esos arcos y como era muy larga, le abrieron puerta por el lado poniente y construyeron el atrio. Esa es ya una segunda etapa. Eso debió ser por 1550, 60 más o menos. Después construyen el templo de San Lorenzo, que se conserva todavía, paralelo a lo que fue la capilla abierta. Debió ser por 1570 más o menos. Es cuando debieron colocar la cruz atrial, que es una cruz de piedra que se conserva al pie de la torre de la iglesia, y construyeron los arcos de entrada al atrio, alineados con el templo de San Lorenzo.
Una siguiente etapa es cuando empiezan a construir el claustro, donde está el pozo, ese patio cercado de arcos, está del lado derecho del templo de San Lorenzo, viéndolo de frente. Pero ahí también se nota otra etapa constructiva, porque los arcos son muy pequeños y están construidos con piedras chiquitas, como muy mal hechos. Si compara uno este convento de Tultitlán con otros, Malinalco, por ejemplo, Sinacantepec, son patios muy grandes, columnas monolíticas de piedras grandes, y aquí es muy pequeño. Es porque al parecer esa etapa coincide con una epidemia que hubo por el año 1575 1582. Fue una epidemia en todo el centro de México, también está documentada en crónicas y códices. Entonces aquí pues, se estaba muriendo gente diario, no podían dedicarse a construir un buen convento. Por eso es que es muy pequeño y como mal hecho. Una vez que pasó la epidemia, por 1583 más o menos, construyeron la siguiente etapa del convento, que es el extremo sur de todo el conjunto. Ahí ya otra vez tiene marcos de piedra muy bien trabajados en las puertas, ventanas, en los nichos. Se nota una calidad diferente. Entonces ahí se van notando esas etapas constructivas diferentes, ¿no? Ya una siguiente, y en esos años se construyó la huerta también, que es un espacio muy grande, ¿no? Sí. Al parecer ese terreno de la huerta originalmente debió ser lo que se llamaba el Teopantlali o Tecpantlali, que es la tierra del templo o la tierra del palacio, que era una tierra que se dedicaba para el sostenimiento fuera del templo o fuera del palacio. Y es que el palacio de los tlatoanis debió estar en donde ahora es la Casa de Cultura, que es afuera de la huerta, muy cerca. Que has encontrado, bueno, que encontraron algunas cosas, ¿no? Encontraron algunos restos. Sí, ahí cuando se hizo una ampliación se localizó un muro de piedra de 6 metros de largo por 80 centímetros de alto, que debió ser una plataforma en donde estaban las casas de los tlatoanis. Era muy céntrica. Entonces, pues con todos esos datos se puede ir conociendo un poco cómo era la estructura urbana de Tultitlán en la época tepaneca y ya después el inicio de la época colonial. Ya después otra nueva etapa constructiva es en el siglo XVII, por el año 1645 a 1650. Que es cuando se calcula que debió llegar la imagen de San Antonio, que es muy venerada aquí, la fiesta es muy grande a nivel regional. Se construyó un primer templo de San Antonio en donde había sido la capilla abierta, la modificaron. Por eso es de que está muy alta y todo eso. Sí, pero no es el actual templo de San Antonio que vemos, es otro intermedio que existió antes. En el siglo XVII. Pero seguramente pues San Antonio hacía muchos milagros, porque en el siglo XVIII demolieron parte de ese templo y empezaron a construir el actual templo de San Antonio, que es más grande todavía. Al parecer lo iniciaron por el año 1730 más o menos, pero era una obra tan grande que después tuvieron que detenerla y estuvo a medias más de 100 años. Tiene cimentación de 5 metros de profundidad y muros de 2 metros de grueso. Por eso no se cae. Sí, no se cae, está muy bien cimentado, pero por lo mismo pues era un volumen de material tremendo que tenían que acarrear de la Sierra de Guadalupe tanta piedra, y llegó el momento en que no pudieron seguir la obra, debió ser muy costoso y se paró más de 100 años. Construyeron entre 1730 a 1744 más o menos, se detuvo la obra, hubo un intento por continuarla por 1785, pero no fructificó. Lo único que se hizo por esos años fue cambiar la fachada del templo de San Lorenzo en 1789.
Hay una placa hecha con azulejos que está en la parte de arriba y dice: esta bóveda y fachada se hizo con las limosnas del señor San Antonio en 1789. Pero la fachada es del templo de San Lorenzo, no de San Antonio, porque estaba a medias ese templo, ¿no? Y aunque en ese tiempo el patrón todavía era San Lorenzo, por lo que dicen esos azulejos, tenía más devoción San Antonio. ¿Sí? Fue ya hasta el siglo XIX cuando se continuó la construcción del templo de San Antonio. Las bóvedas las terminaron por el año 1900 más o menos. La cúpula que está por la parte de atrás del sagrario en 1917. El portal que está al frente del lado derecho también entre 1917 a 1947, y la torre en 1961, 62 más o menos. O sea, tardaron muchos años en terminar el templo, ¿no? Claro. Y bueno, entonces eso es parte de ese impacto de la llegada española, que en el caso de Tultitlán, simplemente por el lado religioso, tenían tanta devoción y ese afán de estar construyendo y construyendo, y la parroquia es prueba de eso, que tiene muchas etapas constructivas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que pienso también que pues son hábiles, ¿no? O fueron hábiles los españoles en esos momentos en meternos más la religión, pues para apaciguar a los indígenas, para apaciguar pues a la gente que pudiera hacer alguna revuelta. Sí, y las instituciones estaban diseñadas de esa manera. Por ejemplo, la religión, pues por el lado de los pecados, la condenación y todo eso. Si la gente llegaba a casos más graves, pues ahí estaba la Inquisición, para las blasfemias y todo esto, ¿no? Pero bueno, la Inquisición casi se aplicó más con españoles y mestizos que con indígenas, porque los mismos frailes consideraban que como los indígenas eran recién convertidos, que eran como niños, no eran tan culpables, se puede decir, de no haber aprendido rápido la religión. Entonces la Inquisición se aplicó mucho más con españoles y con mestizos que con indígenas. Pero también, bueno, había todo el sistema de leyes, el pago de tributos. Por ejemplo, tenían que pagar el tributo al encomendero y además dar gente de servicio. Tenían que pagar el quinto real, que era un impuesto que iba directo al rey de España. Tenían que pagar las limosnas, los diezmos y las primicias, que esos eran pagos a la iglesia. Entonces, pues por varios lados estaban en situación situación precaria continua todo el tiempo, ¿no? Pero además en trabajo, por ejemplo, trabajarle las tierras al encomendero y además las faenas para construir el templo, que en el caso de Tultitlán fueron muchos años de estar acarreando piedras y subiéndolas para construir, ¿no? Entonces, pues sí, debió ser una situación muy difícil, ¿no? Aparte, las epidemias que están documentadas y eran continuas. En la época colonial, la viruela, por ejemplo, fue mortífera. Y otras, el tifo, el paludismo, otras que hasta los indígenas les pusieron nombre náhuatl, por ejemplo, el matlazahuatl y el cocolistli. Y de ahí salió esa expresión de que ahí viene el coco. Era por el cocolistli, que era una epidemia, y pues se morían pero miles, ¿no? Entonces también en ese aspecto pues han quedado hasta nuestros días esas expresiones, ¿no? que se fueron formando en la historia. Pues sí está padre, interesante. Yo creo que no sé cuánto llevamos. Yo me podría pasar todo el día escuchándolo, definitivamente. Está bueno. Al escucharlo es como un libro, porque al momento que lo escuchas te pones a imaginar
todo lo que ha vivido a través del tiempo nuestro Tultitlán y aparte de nuestro México. Pues yo me pongo a imaginar cómo llegaron los españoles, cómo recorrieron los españoles para llegar al centro de México y cómo llegaron a Tultitlán. Definitivamente tiene historia Tultitlán, mucha historia. No es como otros municipios, no es como otros estados. Aquí hay historia y es buena la historia, ¿no? Yo pretendo seguir cada semana con Luis Córdoba, que es alguien, pues definitivamente que no lo comprendo cómo retiene tantos números, ¿no? Porque se acuerda de fechas, se acuerda de nombres y algunos trabalenguas que no puedo pronunciar, ¿no? Por eso a veces me quedo, digo, no, pues eso, ¿no? Eso, eso, porque definitivamente pues pronunciar algunas palabras en otros idiomas indígenas, no estamos acostumbrados, bueno, yo no estoy acostumbrado y pues no los puedo pronunciar. Me gusta mucho tu tema, me gusta mucho que estemos aquí, esperemos seguir mucho tiempo. ¿Algo más para terminar el programa de hoy? Pues bueno, solamente es así como un repaso general de cómo influyó la llegada española desde el aspecto político, religioso, social, la encomienda, la demolición de pirámides y la construcción de templos. O sea, hay varias etapas que marcaron a Tultitlán, pero además cómo hay ciertos rasgos y que se pueden ir rastreando hasta la actualidad, y que nos pueden enseñar un poco de lo que aquí ha pasado, reconocer esas etapas constructivas en la iglesia. Por ejemplo, en ocasiones me preguntan, ¿la iglesia cuándo se construyó? Les digo, bueno, según qué parte, porque hay de varios siglos diferentes, ¿no? Entonces, no es como en otros lugares que, por ejemplo, la de Taxco se hizo de una sola vez, porque había un minero, José de Borda, que tenía un hijo que se iba a ordenar de sacerdote. Como era muy adinerado, le mandó a hacer su iglesia para que ahí se ordenara y la construyó completa hasta con retablos barrocos. Entonces se hizo muy rápido, en 5 o 10 años, cuando mucho, ¿no? En cambio, en Tultitlán, pues fueron etapas y hay que considerar que cada etapa implicó el sacrificio, el trabajo de los vecinos de Tultitlán. No solo de los barrios, también de los pueblos de la zona. Chilpan, Tepalcapa, San Pablo, Santa María, San Mateo. Porque como pertenecían a la parroquia, pues todos tenían que aportar la mano de obra, el material para construir el templo, ¿no? Las limosnas, ¿no? También, todo esto, ¿no? Bueno, ahora en estas épocas, pues, las limosnas, ¿a dónde se irán? Bueno, quién sabe, eso es otro tema y no hay que meternos echarnos de enemigo a la iglesia, ¿no? Decían por ahí que es malo. Bueno, pues mucho gusto, muchas gracias, Luis. Un gusto, la verdad me encanta escucharte. Yo traje a mi hijo hoy para que escuchara y ojalá y le guste la historia, pero no, ya casi se duerme. Y pues bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles, la misma hora, en el mismo canal, y poco a poco va a haber muchas sorpresas. La primera es de que ya este cubil nos cambiamos al más grande porque aquí no cabemos. La segunda es de que vamos a a lo mejor a cambiar de localidades. Voy a platicar con Luis también si nos quiere acompañar en diferentes, a lo mejor capillas, diferentes iglesias, también obviamente están pidiendo permiso, que nos lo den. Va a haber más fluidez para que no se me aburran y aprendan más, porque la verdad hay que aprender la historia de Tultitlán y de México. Pues muchas gracias, nos vemos la próxima. Luis, de nuevo. Gracias. Gracias a ti. Bye.